Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a grabar la nueva actualización de Your Bizarre Adventure Alternative Universe. Después de mucho tiempo el juego se volvió a actualizar y sacaron totalmente cosas nuevas, o sea, vino reinventado totalmente. Obviamente no es todo el mapa lo que cambió, de hecho casi nada estéticamente del mapa cambió. Pero todo lo que vamos a mostrar en este video, todo lo que vamos a mostrar en este video es totalmente gratuito. Ya ven que la mayoría de los videos de GBA Alternative Universe que yo he subido son todos, pues pay to wins, o algunas son, de pago. Pero todo lo que va a haber en este video, todos los mod spec que van a estar en este video van a ser totalmente gratuitos. Y vamos a empezar con que para obtenerlo necesitas ganar 3 SBR. Que es el de Jetstream Sam, que es el de, ¿cómo se llamaba? Metal Gear Racing Revenge. Que es el juego de, ¿cómo se llamaba? De Raiden, el cual se hizo muy famoso por un meme que hubo apenas. Y sacaron el mod spec de Sam. Así que vamos a probar las habilidades. Yo, la verdad, solamente las probé una vez. Y como pueden ver, ya se spoilearon. Aquí dice Gura. Y aquí está la Gura. Así que bueno, es igual el de Geppo. Vamos a probar primero el ataque la Z, que es el que más me sorprendió. Miren esto. Sacas 35. Y esta cosa tiene muchos golpes fuertes, como la R, la T y eso. O sea, sacas 18. Normalmente hace rato saqué 16. No sé por qué ahora saqué 18. Bueno, la T ya vieron que es como otro golpe. Pero eso sí, no rompe bloqueo. La T no rompe bloqueo. Después tenemos la que vendría siendo ¿cómo se dice? La X, que es ataque a distancia. Saca 25. Es bastante daño. Y luego por clic saca 7. Así que es un daño bastante decente. La Z, como pueden ver, es esta. A ver si no me bugueo en la pared. Ahí está, porque hace rato lo estaba intentando hacer acá y me bugueé en la pared. Ahí está. Como pueden ver, es un modo de spec, la verdad, bastante bueno. Pero ¿quieren ver qué es más bueno? La H, miren. De por sí ya tiene su barrage. O sea, como todo buen stand, tiene un barrage de 1.3. Pero por si eso fuera poco, tiene doble barrage. Aunque no sé por qué está en la H, es un poco incómodo. Siento yo que debió estar en la Y. Porque, pues, no hay nada en la Y. Pero el barrage en sí es esto. El último golpe rompe defensa. Así que, sí, rompe defensa. Es como la hora patada del Star Platinum. Es así. Y este es totalmente gratuito, ¿eh? Muy buen mod spec. Y ahora viene lo bueno. Vamos a ver si sigue estando. ¿Con cuál botón era? Ah. Era con la U. Se te pone ese pelo así como de... Bueno, el pelo de Sam. Y se te activa ese modo y con una música épica, que es la música del Metal Gear Racing. Sacas 35. 7 por clic. Si más no recuerdo, te daba más habilidad. Ah, también hicieron remodelación en los dash. Antes no eran así los dash. Así que bueno. Por lo que veo, solamente te da un poco más de resistencia. Porque sigue sacando 1.3. No sé si haya añadido una nueva habilidad. Por lo visto no. Siguen estando las mismas habilidades. Como pueden ver, casi ni una habilidad rompe bloqueo. Pero aún así es un buen mod spec, la verdad. Y más porque es gratuito. O sea, estos mod spec son los que se agradecen que sean gratuitos, ya que son muy divertidos de usar. Y están rotos, o sea, si lo sabes usar, yo porque es la segunda vez que lo uso. Solamente lo probé una vez. La Zuna es la que casi no probé nada. A ver, ahí está. Tenemos ese golpe. Tenemos la X, que bueno, falló. Pero está bien eso, o sea, y se ve épico, o sea. Hasta te da barba y todo. O sea, todo te da. Muy bueno, la verdad. Igual estaré dejando el link del juego porque lo volvieron a subir por si no lo encuentran. Les voy a dejar en la descripción del video el link del juego para que lo puedan jugar. Y creo que está para celular también. Así que bueno, el GBA Alternative Universe una vez más sorprendiéndonos. Ahora vamos a probar el siguiente stand. Ya vieron Creo que ya no nos falta ni una habilidad. Parece que no, ya tenemos todas. Ahora probemos el siguiente stand. Como pueden ver, ahora toca
La verdad no sé ni... hasta acá estoy aprendiendo con ustedes. No sé exactamente cómo funciona este stand, o sea, la de las frutas. Creo que literalmente... O sea, a ver. Ahí está, creo que... Mira, para no cometer el error, por si acaso me voy a subir lo de la dignidad para tenerla... No vaya a ser que me vaya a perder esto por no tener la dignidad al máximo. Vamos a subirnos todo. Ay, también los moderadores me regalaron un modespec bien raro, que es el de mono, miren. Hago esto. Literalmente solo es para mí. Ya sé, bien raro. Pero está bien porque es un ataque full AOE y... A ver, al menos no está tan mal. Al menos me tomaron en cuenta. Algo es algo. Algo es algo. O sea, normalmente no me habían tomado en cuenta. Mira, es esto. Me cura mientras que a los demás le hace daño. Aunque en este update sacaron muchas cosas de Geppo. Inspiradas en Geppo, porque esta habilidad es la que tiene igual el mono de Geppo. Así que para los que me sigan, recuerden que subimos Geppo y hacemos directos. Por cierto, les debo una legendaria. En el próximo directo que haremos voy a dar la legendaria porque ya llegamos a los 4550 suscriptores. Así que ahora sí, vamos a probar la fruta. Vamos a probar primero con la... Esta es la más sorprendente, así que vamos a probar con la que menos espero. La Asuna. La Asuna creo que no es lo mismo. A ver, dice... ¿Estás seguro que deseas comer una fruta especial y obtener los poderes especiales? Comes la fruta amargo. Ok, comí la fruta, me morí. Esta sí no la he probado muy bien, así que vamos a ver. A ver, ¿tendrá puntos? No, no tiene puntos. Eso es bueno porque te puedes poner en algún estilo de pelea. Aunque últimamente los estilos de pelea están igual, o sea, no usan los puntos. Pero está bien para que te puedas maxear tus stats. Además, como ya el prestigio 3 es el máximo, ya no puedes llegar a 4 free to play, pues ya saben. A ver, vamos a ver. Barrage supongo que tiene. Sí, sí tiene. Ok, tenemos Barrage. R también tenemos. ¿Cuánto saca la R? Vamos a ver cuánto saca la R. Pero R también tenemos. Vamos a ver, R. Saca 14. Creo que sacaba más el de Jack. El otro sacaba 18, creo. El de Jet Stream Sam. A ver, vamos a probar. Ya probamos lo básico. Ahora vamos a probar la T. Cara a la T. Ah, claro, la habilidad del Bloodfruit. La de la fruta despertada. La Y, ¿qué hace? Ok. Como que saca su garfio. A ver, esa habilidad estoy seguro la T que rompe defensa. Así que está buena. Miren. El problema es pegarla. O sea, ¿cuánto saca? No vi cuánto saca, pero, o sea, rompe defensa. Esta sí vi que saca bien poquito, pero supongo que también rompe defensa. Pero, o sea, son habilidades que complementan y si son totalmente free to play se agradece. Miren, ahí rompió la defensa. Al menos ya confirmamos que rompe defensa. Ahora vamos a probar la siguiente habilidad. Supongo que tendrá Z, como todos los stands actualmente. Vamos a probar la Z. Ah, es una granada y sacó 25. Bueno, los daños están un poco moderados. No les voy a mentir. Ah, miren. Un Barrage que rompe... O sea, no es como un tipo mini beatdown que rompe defensa. Pero no les voy a mentir. Los daños siguen estando muy por debajo de lo que normalmente se tiene acostumbrado con un modespec de pago. Pero eso sí, le echaron ganas con los efectos. Aunque bueno... está bien porque esperamos mucho por el update. Y así que yo digo que está bastante bien. También la Y. Ok, la Y ya la probamos. Vamos a ver cuánto saca la T. Me quedé con la duda, pero no te cubras. 25. O sea, te digo, ese ataque parece como de más unos 40 que 25. Así que en daño está bien, está decente. Se ve muy bonito. La X, ¿qué hace la X? Ah, claro, esto. A ver, este se saca como tus 30 igual, por todo el combito. A ver, ahí está. O sea, hasta te imaginas los combos y todo. A ver, ¿la H tiene H? Ah, claro, esta era la definitiva. Saca sus tormentas. Aunque creo que no se mueven, o sea, solo andan ahí. Y una vez hice un PvP con alguien, literalmente te está en constante golpeo, o sea, te golpea constantemente. ¿Tiene U? No tiene U. ¿Tiene B? No. Solamente son todas esas las habilidades que tiene.
Espero no perderme de ninguna, ya que ya saben, yo soy el único youtuber español que sube GBA Alternative Universe, así que no olviden de suscribirse y dejar su like, porfa. Otra cosa es que... ¿Cómo se dice? Tengo que explicarlo bien porque si no, capaz se pierden los que hablan español. A ver... Ya ven, le está en constante golpeo. Y literal, no te baja de ahí. De ahí no te baja. De ahí no te baja. O sea, literalmente ahí te va a tener hasta que termine todo su combito. Bueno, ya probamos la Asuna. Vamos a pasar con la siguiente. Ahí está. Fuera Asuna. Vamos a probar la IE. Vamos a probar la IE, primero que nada. Sí, soy un mono. O sea, como que la IE es la... O sea, en excepción de la Gura, todas las frutas se ven feas. O sea, en excepción de la Gura, todas se ven tipo Bloodfruit. Bueno, se ven mejor que en Bloodfruit porque es difícil que se vean peor que en Bloodfruit. Ok, tenemos la IE. Vamos a ir a la zona de pruebas. Vamos a ir a la zona de pruebas. A ver... Como pueden ver, hicieron una renovación de músicas. Probablemente tengan copyright, pero no pasa nada. Este video no está para monetizaciones. Me gusta mucho GBA Alternative Universe. Y en todo lo que yo pueda apoyar a la comunidad hispana de este juego, yo lo haré. A ver, primero vamos a ver si tiene Barrage. Sí, sí tiene Barrage. Esta fue más o menos, no la probé muy bien. La que no me voy a memorizar, la que nunca me voy a olvidar va a ser la Gura. Esa es imposible de olvidártela. Es tan buena que ahorita van a ver. Ah, algo que sí es cierto, la R de este stand es o sea, de la I es de lejos. O sea, se lanza. No llega muy lejos, creo. Ajá, llega un poquito corto. Pero eso es un detalle porque, o sea, tú lo puedes pegar así. A ver, creo que sí está un poco complicado pegarlo, pero si lo puedes dirigir, es lo bueno. Normalmente si lo pegas en el piso, la hitbox le pega. Tiene gran hitbox, es todo eso. Otra cosa es que creo que era la T. A ver, déjame ver si compró si es la T. Ah, no era la T, pero es esta habilidad, que es como la de Ice Cube. La Y era... No, esta no es, pero miren. Saca una espada y 30 de daño. O sea, hasta ahorita la IE ya está haciendo muchísimo más daño que el Sam y que la Asuna. En mi opinión, la IE es una fruta muy buena. ¿Por qué? Porque lo único malo es que sus movimientos, miren, te congelan y aparte te saca vida decente. El problema que yo veo acá es de que tiene mucho tiempo de utilización. No me refiero a esto. Me refiero a que mira cuánto tardas en pisar. O sea... Te pueden hacer un combo one shot incluso. Vamos a probar la siguiente habilidad. Creo que era la G. No, la X. La X lanza ese pajarito. Ah, y la Z finalmente. Esa sí no hace absolutamente nada. Creo que sí era la Z. Sacas una bicicleta, literal. Esta ya la quiero ver en los SBR. Cómo la ronean todos. Literal es una bicicleta. Como la de Aokiji, creo que era. Aokiji, si era Aokiji, creo. Bueno, quién sabe. Vamos a probar. Creo que la X era la que les quería enseñar. Miren, todo lo que recoge ese pájaro lo puedes pasar como patinando. Aunque eso ya se había visto antes en Grand Prix Online, pero bueno, es un buen detalle que lo puedes pasar tipo así. No es muy útil, pero es un detalle. Todo lo hielito que hagas, hasta incluso el que dejas ahí, se lo pasas así como patinando. Miren, ahí como que patinas. Bueno, hasta aquí creo que no falta nada. Ah, sí, la H. Esta es la más buena de todas. La era del hielo. O sea, la edad de hielo. Esto no me gusta que tiene hitbox, o sea, que no la puedes atravesar. Pero en general está bien. En general yo siento que está bien. Así que, bueno, esa es la edad de hielo. Ya probamos todos esos movimientos de la IE, los de la Asuna, el Jetstream Sam. Y ahora vamos a probar la más buena de todas. La Gura no Mi. La fruta que podía destruir el mundo. Eso me acordé de Blaberry, un amigo que me decía eso. La fruta que podía destruir el mundo. Vamos a probar la fruta que podía destruir el mundo. A ver, la Gura no Mi.
Para que vean y aprecien su gran poder. Y lo bonita que es la misma de Geppo, de hecho. Tiene como un ataque adentro, o sea. Tiene algo adentro. Puedo hacerlo muerto, imagínense. Me puedo llevar a alguien conmigo. Miren. Chequen. Creo que esta sí tenía puntos de stand. Miren, este sí tiene puntos de stand para que vean lo bueno que es. O sea, te da esto. Te da regeneración de vida. Te da para aumentar tu XP máximo. Y miren todo el daño destructivo que tiene. Daño destructivo 3, daño destructivo 4 y daño destructivo 5. Es como un Star Platinum de War. Aparte de que tiene un modo rabia que se puede aumentar en los dos sentidos. O sea, que tarde más en acabarse y que lo consigas bien rápido. Pero ahora, ¿por qué te preguntarás, Chicoblox? ¿Por qué dijiste que esta es la mejor cosa del update? A ver, yo no sé si fue nerfeada en alguna parte o en alguna... En algún punto del juego, pero cuando yo la probé, cuando yo probé esto, ¿cómo se dice? Estaba totalmente rota. Vamos a ver si sigue estando rota. Vamos a probarlo así normal, sin nada. La Z. 40 de daño. 40 de daño. Te está sacando 40 de daño con esa habilidad. Vamos a usar el click. El M1 estaba normal, recuerdo. Sí, está normal. Y luego tiene un daño, ¿cómo se dice? Un alcance bien larguísimo, miren. O sea, literalmente yo ni me la acerco al NPC, ni se alcanza a acercar. Tiene buena hitbox. Luego tenemos el ataque que literalmente es lo de la caña de pescar. Miren, me hizo perfect block. Ahora vamos a probar el barrage. Miren, todo el alcance que tiene. 1.5 saca. Ahora, vamos a probar la siguiente habilidad. Creo que era la X. Esta habilidad está rotísima. 17.7. Y miren, está buenísima la animación. Lo manda a volar y cuando llega... 64. O sea, te saca 64. Más 17. O sea, literalmente te está sacando más de 80, creo. De daño. Y gratis, o sea, solamente de un solo golpe. Saca la de un barrage. Después tenemos la T, que es esta habilidad que más que como otra cosa, es como para una R. O sea, rompe bloqueo. O sea, por ejemplo, es como si fallas tu R, tienes la posibilidad de usar tu T. Y ven, saca 38 de daño. Saca el doble que la R. Y después tenemos otra habilidad de larga distancia, que es la Y, que es esta. Que lanza eso y 32 de daño. O sea, yo creo que es el stand free to play más roto que hay actualmente. Si tú lo combinas con otras cosas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que tú ya tienes robots y tienes el barregón. Van a ver ahora lo que es el verdadero temor. Vamos a usar el barregón más esto. Imagínate si tienes Hammond. 33.2. Ahora que caiga 96.6. Si tienes Hammond fácil te haces tu 108. Ahora probemos la última habilidad y la más pro, que es el tsunami. Como pueden ver, sale ese tsunami y saca 96.6. O sea, te saca lo de la X, pero totalmente gratis, sin tener que asestar el golpe. Pero bueno, eso es con el barregón. Sin el barregón te saca un poquito menos. Pero esto, miren, 75. El M1, ¿cuánto sacaba? Hasta lo maté al instante. Pero bueno, ya más o menos ven lo bueno que está la habilidad. Y lo fácil que se consigue Rage. De hecho, se puede conseguir Rage automáticamente si le haces la X. A ver, vamos a ver. Es la de raya silenciosa, creo. Creo que sí es raya silenciosa. No sé, esto no tiene nada de silencioso, pero bueno. Te sube la mitad, literal, esta habilidad. A pesar de que lo mates, miren. Te sube casi la mitad. Esa habilidad te sube literalmente, con que se la hagas a alguien ya te sube medio Rage. Este igual subía mucha. O sea, se consigue muy rápido el Rage. Eso no es problema. Vamos a ver cuánto está sacando esto. O sea, full free to play. O sea, con la pura Gura. Sin nada raro. Ya que la Gura es la buena del update. Vamos a probar, primero que nada, la X. Bueno, vamos a probar lo base. La Z.
50, lo suficiente como para matar a este tipo. Vamos a probar la siguiente, la T. Ahorita que ese, ¿quién se va a responder primero? ¿Quién se va a responder? La T. 48. El golpe 22. ¿Qué más? ¿Qué más? Rápido, rápido. ¿Qué más? ¿Qué más? Este golpe 22.1. Y cuando cae, eso es lo malo, que tarda en caer y se te puede acabar el Rage. 64.4. Ahora rápido, ojalá me dé tiempo del tsunami. A ver, aunque sale pega este. 64.4. O sea, literalmente es el stand free to play más roto de toda la update. Bueno, chicos, este fue todo el video de GBA Alternative Universe. Así que les agradecería si dejan un like y comentan algo interesante. Y también mi juego llamado Anime Vlogs también ya empezó de nuevo su desarrollo. Así que dense atentos. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Cuídense.